Escuchen esto, el padre de uno de los jóvenes cubanos que murió en los últimos tiempos mientras cumplía el servicio militar en la isla, publicó en sus redes sociales un desgarrador mensaje dirigido al dictador Raúl Castro. Rolando Nápoles nos tiene el testimonio. Hola, sí, muy buenas tardes. Estamos hablando del caso de un joven que se quitó la vida en el servicio militar en la isla hace ya 2 años, este propio mes de septiembre. Su padre está enviando un duro mensaje a quien él considera fue y sigue siendo el real ministro de las Fuerzas Armadas en Cuba. Mire, ministro, usted que ha sido toda la vida el ministro de las Fuerzas Armadas, mire cómo nosotros los padres de estos niños, que somos miles de familias, celebramos su cumpleaños. Mire. Alfredo González, el padre del recluta cubano Anier González, que se suicidó pegándose un tiro mientras estaba de guardia en el servicio militar en Cuba el 4 de julio de 2022, envió ahora un duro mensaje a través de su canal de YouTube y su Facebook al dictador Raúl Castro, a quien culpó del abandono y la dejadez humana con que funcionan las Fuerzas Armadas del régimen y que según él provocan estas muertes de reclutas en la isla. ¿Y tú sabes por qué? Por el abandono, por la indolencia, por la dejadez, el desorden, la miseria humana y por la impunidad con que funciona su institución. El desgarrador mensaje en este video de Raúl Castro de González fue el pasado 1 de septiembre, cuando su hijo Anier cumpliría 22 años de edad. Este joven matancero murió con solo 19 años cuando se disparó mientras hacía una guardia en una torre de la prisión Combinado del Sur en Matanzas, tras solo 30 días en el servicio militar. Desde ese entonces, Alfredo, su padre, ha protagonizado una cruzada pública para que se haga justicia por la muerte de su hijo. Entre ellos, ha enviado cartas a varias instituciones del régimen, denunciando los errores cometidos por los oficiales a cargo de Anier. Ustedes que dicen que son revolucionarios, que son patriotas, ¿qué tiene de patriotismo ver tantos niños, tantos adolescentes muertos en el servicio militar? ¿Qué tiene de patriotismo eso? Pero son crímenes, ustedes lo que son unos asesinos, que ven eso como normalidad. Durante 60 años, si usted saca la cuenta, son miles y miles de familias que han perdido sus hijos aquí igual que yo. Archivo Cuba, el proyecto que fundó y lidera la investigadora María Huerló, ha sido clave en las denuncias de muertes en la isla, atribuidas al régimen cubano. Entre ellas, las de 24 jóvenes en el servicio militar, entre 2018 y 2023. Solo el pasado año, de las 79 muertes documentadas en Cuba, atribuidas a la dictadura, 11 fueron jóvenes reclutas del servicio militar. Como reveló el informe, 79 muertes y desapariciones documentadas en 2023, atribuidas al Estado cubano, del Proyecto de Verdad y Memoria, de Archivo Cuba y el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Nosotros tenemos 64 casos documentados de muerte en el servicio militar activo en Cuba en los 6 décadas y media de dictadura, pero 31 de esos casos son a partir del año 2022 a la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Posiblemente 2 cosas, que con los medios sociales se reciben más informes, ¿no? Que antes no había esa posibilidad. Es muy difícil trabajar con estos casos en Cuba porque sabemos que el gobierno no informa sobre las muertes en las prisiones o en el servicio militar y demás. Pero lo otro es que sí, a nosotros nos alarma que parece que las condiciones que siempre han sido terribles se han puesto aún peores. Junto a Corea del Norte, Cuba es uno de los 2 países en el mundo, entre los 25 que tienen servicio militar obligatorio, que obliga a menores de edad a pasar este servicio. La censura impuesta por el régimen prohíbe la publicación de casos de muertes en el servicio militar en la isla. Las cifras de estos fallecimientos son reveladas por familias y amigos en redes sociales y medios o proyectos independientes. Del 31 de diciembre de 2023 hasta agosto de este año, al menos 5 jóvenes cubanos murieron durante su servicio militar en la isla. 3 de ellos se suicidaron. Es una cifra alarmante de personas que se autoagreden para evadir el servicio militar. Esto ha pasado siempre, ¿no? Pero también que se suicidan. Incluso hay muertes de gente que han asesinado extrajudicialmente. 15 de esos casos son asesinatos extrajudiciales. Entonces es una situación muy alarmante que está afectando a muchísimas familias cubanas, porque sabemos que en Cuba el servicio militar es obligatorio entre los 17 y 28 años.
¿Cómo usted cree que yo tengo la ansiedad y la rabia por esto? ¿Usted cree que es fácil vivir así? Y usted allá arriba con su familia y todo el mundo metido dentro de un cerrado en un cuarto escondido todo el tiempo. Y por cierto, en su momento el padre Daniel González contó que los amigos de su hijo que pasaron junto con él el servicio militar le dijeron que antes de dispararse, él había intentado ahorcarse en este servicio militar, algo que según este padre nunca le comentaron los oficiales al mando. Rolando Nápoles, América Noticias.